Hoy, hoy terminamos con dos métodos que ciertamente van a ocupar nuestro interés en esta clase, pero que como ya tenemos una base con los métodos que hemos aprendido, inductivo, deductivo, sintético, eso nos va a permitir desarrollar con una mayor facilidad, creo yo, estos dos métodos que son importantes para el desarrollo de, de cualquier labor que tengamos que realizar dentro de la iglesia, pero también para nuestra propia edificación. En sí, estos métodos aplican muchas de los procesos que hemos aprendido en los métodos anteriores. De modo que no va a ser una novedad muchas de las cosas que digamos y por lo tanto, como dije al principio, será un poco más fácil el poder asimilarlos. Son dos métodos entonces, el doctrinal y el tipológico. Vamos a hablar sobre el método doctrinal. Como método, este se aplica al estudio de aquellas verdades, ojo, que el creyente debe creer y son fundamentales en el desarrollo de la fe. Estamos hablando de verdades, porque hay muchas verdades, ¿no es cierto?, en la Biblia. Hay verdades físicas, hay verdades morales, pero aquí estamos hablando de las verdades doctrinales que tienen que ver con la enseñanza de la fe, con lo que debemos de creer en cuanto a nuestra fe. Por lo tanto, es importante entender que el método doctrinal va a desarrollar una serie de estudios que tienen que ver con verdades bíblicas, verdades que tienen que ver con Dios, con Cristo y con una serie de temas relacionados con Él. El conjunto de las verdades se les denomina doctrina bíblica. Quiere decir que si nosotros leemos en las Escrituras desde Génesis, vamos a encontrar enseñanzas acerca de Dios, acerca del hombre, ¿verdad? Que van a conformar un bagaje que nos indica la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre y la naturaleza de la relación entre Dios y el hombre y todo aquello que Dios ha querido establecer a través de esa relación. Por lo tanto, se denomina doctrina bíblica aquellas verdades que van desarrollándose a través de las escrituras y que las vamos a encontrar. Pero cuando estas doctrinas comienzan a ser sistematizadas, quiere decir, voy a poner un ejemplo, quiero ver la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la gracia? ¿Por qué surge la gracia? ¿Quién es el agente activo de la gracia? Entonces voy a encontrar en los diferentes pasajes a través de todas las escrituras acerca de la gracia y voy a conformar un cuerpo lógico, ¿verdad? Que me hable acerca de la gracia de una manera general, totalizadora. A este cuerpo lógico, sistematizado, se le llama teología sistemática. Yo no sé si ustedes ya han llevado el curso de teología sistemática. Me imagino que tal vez algunos han llevado. ¿Hay alguno que ha llevado teología sistemática acá? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, entonces, no es que sean verdades distintas, sino que mientras
las verdades que encontramos en los diferentes libros de la Biblia se denominan doctrina bíblica, ¿verdad? Habla de la gracia en Génesis, vamos a encontrar en Éxodo, Levítico, en los evangelios, y a través de ella vamos a ir conociendo lo que significa la gracia. Luego, cuando ésta se sistematiza y se hace un cuerpo lógico unificado de toda la doctrina, esta se llama teología sistemática. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No quiero dudas porque puede ser que esto toque en el examen. Todo claro, ¿verdad? Muy bien. Guerra avisada no mata gente. Aquí solamente quiero mostrar cuáles son las categorías de la teología sistemática. Tal vez ustedes ya han escuchado esto. La bibliología habla acerca del valor de la naturaleza de las escrituras a través de la Biblia. ¿No es cierto? Lo que es la palabra de Dios, ¿correcto? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cuál es la esencia de la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es la naturaleza de la palabra de Dios? Entonces, cuando hablamos de las escrituras, vamos a encontrar toda una serie de enseñanzas ya de una manera sistematizada, ¿no? Todo un tema acerca de lo que son las escrituras. En algunos casos lleva la revelación especial. Se le llama revelación especial en muchos textos de teología, ¿no? La revelación especial o la Biblia o las escrituras. La teología. Generalmente se utiliza este nombre de una manera general para incorporar todos los estudios que tienen que ver con Dios y todo lo que de él derive. Pero en estricto sensu, ¿verdad? En el sentido estricto de la palabra, la teología nos habla acerca de Dios, solamente de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios? ¿Verdad? Todo aquello que tiene que ver con Dios vamos a encontrar en este apartado que se llama teología. Vamos a ver también lo que se llama cristología. En teología, en este apartado, va a tratar todo lo que es la obra de Cristo, su naturaleza humana, su naturaleza divina, su obra redentora, el pacto que hace con su pueblo, ¿verdad? El nuevo pacto, el hacedor de ese nuevo pacto y todo lo que tiene que ver con su resurrección y, y su naturaleza. Neumatología. La palabra neuma se traduce como espíritu o aliento o aire en el idioma griego. En la teología se conoce que la neumatología es el estudio acerca del Espíritu Santo, ¿correcto? Todo aquello que tiene que ver con el Espíritu Santo, sus funciones, sus atributos, ¿verdad? Su naturaleza, sus características, todo lo que hable del Espíritu Santo, vamos a encontrarlo en el apartado que dice neumatología. Angelología. La angelología es el estudio acerca de los seres creados por Dios llamados ángeles. No solamente se ocupa de los ángeles que están cerca a Dios, sino también de los ángeles que se rebelaron contra Dios. ¿Correcto? En todo caso, todo lo que tiene que ver con los ángeles, sean estos los ángeles de Dios o los ángeles caídos, tiene un acápite que trata sobre este punto. En el sexto tenemos la antropología.
Cuando hablamos de antropología, nosotros sabemos que es una ciencia que estudia al hombre, ¿no? Al ser humano en sí, en realidad. En la antropología bíblica, porque así se conoce, lo que se trata es de ver al ser humano desde el punto de vista de la Biblia. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo fue creado? ¿Cuáles son sus características, sus atributos? Y en fin, todo lo que tiene que ver con el hombre desde el punto de vista bíblico, lo vamos a ver en teología, en el acápite que significa antropología. En el punto 7 vamos a tener la soteriología. La palabra soter significa eh, todo lo referente a la redención, a la salvación, ¿verdad? La palabra soter significa eso, todo lo que concierne a la salvación del hombre por medio de Jesucristo. Todo este proceso que surge por el acto de la salvación. ¿Qué sucede? ¿Cuál es ese proceso que se da? Todo ello lo detalla la soteriología, la eclesiología. La eclesiología nos habla acerca de la iglesia. La palabra eclesía en griego significa básicamente asamblea, pero que se ha traducido en castellano como iglesia, ¿correcto? Entonces la palabra eclesía es iglesia y la eclesiología es el estudio de la iglesia, su carácter, su naturaleza, sus funciones, sus atribuciones, ¿verdad? Y todo aquello que concierne a la iglesia lo estudia la eclesiología. Y por último, pero por ello no menos importante, es la escatología. La palabra escato en griego significa las cosas finales, todo lo que tiene que ver con el final de los tiempos. La escatología trata acerca de cuál va a ser el final de la historia de la humanidad. Y esto empieza con la venida de nuestro Señor y el cielo nuevo, todo lo que corresponde a las últimas instancias de la historia. Es cierto que estas categorías, y ustedes lo van a ver si compran un libro de teología sistemática, se subdividen en varias partes. Quiere decir que la bibliología, teología, cristología, se subdividen para una mejor entendimiento. Esto es lo que hace pues la teología sistemática. Como ejemplo podemos poner la soteriología, como dijimos, tiene que ver con la salvación del hombre, con este proceso de la salvación. Y en este proceso vamos a ver que se va a subdividir la soteriología en temas como la expiación, ¿no? La obra de Cristo para poder rescatar al hombre de su condición de pecador, ¿verdad? Entonces vamos a ver todo lo que corresponde a la expiación, la redención, ¿verdad? ¿Qué significa la redención? ¿De qué somos redimidos? ¿Correcto? La adopción, Dios asume a aquellos que aceptan a Cristo que sean sus hijos. La conversión, la santificación, etcétera. Entonces, cada una de estas categorías van a estar, van a tener subdivisiones que le van a dar la profundidad y la claridad
para el entendimiento de un estudio. Correcto, entonces es importante entender esto para poder desarrollar nuestro tema, que es el método doctrinal. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Todo claro? Pastor, de la ¿Clarice? bibliología, pastor, Sí, disculpe. sí, dígame. El concepto no lo escuché, pastor. Mi internet estaba un poco lento, pastor. Ya, Cristian, correcto. Es simple porque si tú ves, tiene dos palabras. La palabra logía significa estudio, tratado de algo. Y biblio significa sencillamente la Biblia, ¿no? Los libros, las escrituras. Entonces, es el estudio de la naturaleza de la Biblia. O sea, todo aquello que contengan las escrituras van a ser objeto de estudio en este acápite. Entonces, la bibliología va a tratar acerca de la naturaleza de las escrituras. Sabemos que las escrituras es inspirada por Dios. Aquí vamos a tener que leer seguramente por qué es inspirada, en qué forma ha sido inspirada, cómo vino la inspiración, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, la utilidad de la Biblia, en fin, toda una serie de conceptos, como dijimos, las subdivisiones van a ser tal vez amplias. Entonces, todo lo que tiene que ver con las escrituras lo estudia la bibliología dentro de la teología sistemática. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Muy bien. Asumo que sí. ¿Cómo se presentan las doctrinas en las escrituras? Ahora sí vamos a entrar de lleno, sencillamente como un preámbulo para poder entender eh, cómo podemos nosotros descubrir las doctrinas que encontramos en las escrituras, ¿correcto? Obviamente aquí estas doctrinas estamos hablando de las doctrinas bíblicas, porque si usted va a leer un libro de teología sistemática, es, es otra cosa. Aquí estamos hablando que directamente de la Biblia usted va a encontrar una verdad y esta es la que va a representar una enseñanza doctrinal. Hay dos formas de poder ubicar una doctrina en las escrituras, ¿correcto? Ya sabemos que las doctrinas principales tienen que ver con la iglesia, con el hombre, con su pecado, con, con la salvación, en fin, con una serie de cosas que hemos visto en el cuadro anterior. Por ejemplo, el enunciado de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Acá dice, aquí una de las formas en que se presentan las doctrinas en las escrituras es que son enunciados directos o explícitos. Cuando hablamos que son directos o explícitos, significa que la doctrina está sencillamente clara y diáfana y que no hay ningún tipo de deducción o de inferencia que podamos hacer porque sencillamente se presenta tal cual es la enseñanza de una verdad doctrinal, una verdad acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la iglesia, acerca de la salvación, acerca del último tiempo, de los últimos tiempos. Si yo digo en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿De qué doctrina estamos hablando? De la Trinidad. Dios uno, trino. Ajá. Ahí dice la Trinidad. De Dios. Lo simple, ahí está lo simple.
Está dando a ¿Cómo entender, pastor. qué da a entender? ¿Da a entender o es explícito? Es Cuando da a explícito, entender, pastor, es porque dice ahí explícito. Jehová uno es, no está Así hablando es. de Claro, más. es claro. Uno es. ¿Cómo se llama eso? Mensaje directo, claro. Pero ¿qué doctrina podríamos decir que está allí? ¿O qué enseñanza que conocemos? Es Teología, pastor. ¿Ah? Teología, el Ya, estudio de Dios. Doctrina de Dios. ya, ya, ¿Sistemática, pastor? ya. Ahí No, es la- ahí no estamos hablando de teología sistemática, estamos viendo un versículo y vemos que está diciendo Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí hay una enseñanza, hay una verdad directa. Aquí, Dios. no, acá hay una enseñanza. Yo veo ahí una enseñanza porque dice Jehová uno es. Aquí lo que nos está hablando es que Dios es uno solo, ¿no es verdad? Nada más. Y eso se llama monoteísmo. La religión cristiana es monoteísta, porque es, Creemos ¿cuántos en un solo dioses? Dios. Uno solo. Un solo Dios. Tres personas, pero un solo Dios. Entonces, esto es claro, ¿verdad? No hay tres dioses, no tenemos tres dioses. Y cuando leemos esto, y esto es lo que dice la confesión de fe y lo que creemos los cristianos evangélicos, que Dios es uno, ¿no? Aquí nos habla del monoteísmo bíblico. Hay un solo Dios. En su revelación, Dios nos va a mostrar que hay tres personas en esta unidad que se le conoce como Trinidad o triunidad, diría yo, la triunidad. Pero aquí lo que veo es que hay un solo Dios. Sencillamente, en Deuteronomio el monoteísmo es claro. No hay más dioses. Es Pastor, un solo Dios. Dígame. pastor, entonces, ¿cómo podríamos decir o sea, algo así tan directo, o sea, Dios o es una persona? Porque, por ejemplo, bueno, yo una vez hice una pregunta a esto porque me trajo un poquito de duda, ¿no? Porque la Biblia dice Dios es espíritu, ¿no? Dios es espíritu, los que le adoren espíritu deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, ¿no? Ahora, habla de Cristo como una persona, ¿no? Persona. Sí. Y al Espíritu Santo lo habla como también es una persona. Entonces, bueno, ahí hay, algunos pueden confundirlo, o sea, o es Dios, 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 los tres, o son personas, personas, ¿no? Correcto. Porque pueden algunos, no, es Dios, es persona, entonces hay algunos que pueden decir, o sea que yo tengo a Jesús, tengo al Espíritu, tengo a dos personas y a un Dios. Entonces, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo explicarle a alguien, ¿no? Que realmente es Dios, Dios o persona, persona. Muy bien. Hermana Gaby, cuando hablamos del espíritu, estamos hablando de la naturaleza de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué es el hombre, no? El hombre es un ser biológico que tiene pues un cuerpo, ¿no? Y tiene un alma, ¿no? Tiene un componente espiritual y un componente material. Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Cuando hablamos de persona, sea quien sea la persona, estamos hablando de un ser que manifiesta ciertas facultades. Cuando yo hablo de una persona, este ser tiene facultades. Cuando se habla de Dios como persona, lo único que se está diciendo no es que no sea espíritu, Dios sigue siendo espíritu, pero es una persona porque tiene ciertas facultades como una persona, pero obviamente no son similares a las nuestras.
digamos, en calidad. ¿Por qué? Dios es sabio, Dios tiene voluntad, ¿verdad? Dios tiene sentimientos, Dios es amor, ¿correcto? Dios tiene voluntad, Dios realiza cosas, Dios hace cosas. Entonces, cuando hablamos de persona, estamos hablando de un ser que manifiesta facultades, ¿no? No estamos hablando de la esencia, de lo que está constituido. Dios es espíritu, solamente es su naturaleza, su esencia. Pero como persona, Él tiene facultades y cualidades que son perceptibles, que podemos percibirlas. Yo veo la naturaleza y digo, bueno, ¿y esto quién hizo? ¿Quién hizo este mundo? Tiene que ser un ser superior, alguien que va más allá, ¿no es cierto? La sabiduría, las cosas que ha puesto en la creación, nos habla de un ser pues superior, y esto es lo que demuestra una persona, ¿no? Por eso utilizamos este término persona, ¿no? No porque lo equiparamos al espíritu, no hay no hay que equiparar el espíritu con persona. Son dos cosas, dos términos distintos, hermana Gaby. No sé si esto le satisface. Amén, Pastor, pastor, gracias. Dígame. y además hay que entender que la palabra persona en realidad deriva de la acción de ponerse una máscara a la hora de interpretar en la época romana. O sea, persona era esa máscara que te hacía interpretar un personaje, no es como, como algo natural la palabra persona, sino es la interpretación de nosotros en las acciones nada más. O sea, no tiene que ver con un ser, sino con la interpretación. Bueno, ese es el original, sí tienes razón. Pero como te digo, cuando hablamos de persona en esos términos, son aquellas cualidades y facultades que expresa un ser, ¿no? Y Dios expresa, por eso se habla del Espíritu Santo como persona. Hay algunas sectas que dicen que el Espíritu Santo es una influencia, es un poder, y no puede ser, porque si yo veo qué cualidades manifiesta el Espíritu se entristece, el Espíritu nos recuerda, tiene inteligencia, ¿verdad? El Espíritu da, quiere decir que ejerce su voluntad. ¿Qué cosa da? Nos da dones, ¿no es cierto? ¿Qué dice? El Espíritu da dones al que quiere. Entonces, esas facultades de dar, de sentir, de hacer, eso es de una persona. Por eso, cuando hablamos que el Espíritu es una persona, que Dios el Padre es una persona, estamos hablando porque manifiestan facultades y cualidades propias de una persona. Inteligencia, emoción o sentimientos y voluntad, que son las facultades básicas de cualquier persona, ¿no? Pero los tres son uno, pues no, pastor. Los tres son uno. O sea, esta es una verdad que se nos hace difícil poder explicar. O sea, la mente Pero racional no lo va a poder entender, pues, no, ¿no? no. Eso lo vamos a entender cuando, digamos, el Espíritu nos abre el entendimiento. Y Por eso es cuando que dice estemos Dios, dice arriba, yo en... creo, porque ya, bueno, digo arriba, en fin, pero eh, eh, la Trinidad es un misterio, ¿no? Exacto. Tres personas en una, pero tiene que ser uno. Dios es uno. La Biblia dice que es uno, pero Cristo es Dios. El Porque en San Espíritu Juan, Santo es Dios. O en San sea, Juan 1, pastor, dice, en el verbo era en el inicio, ¿no? En el principio, y el verbo principio era el estaba con Dios, verbo y y el verbo era Dios. claro, Entonces tal ahora cual. dice, del Antiguo Testamento dice también, estos era, dice, la sombra de lo que realmente iba a venir, y el que iba a venir es Cristo, a Cristo, aclararnos las cosas, ¿no? Entonces así es. es un tema bien controversial, pero hay que Sí, entenderlo con la ayuda del sí, Espíritu. así es. Muy bien. Entonces, aquí vemos el monoteísmo, básicamente en Deuteronomio 6:4. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Esto es directo y explícito, ¿no es cierto?
Esto es directo, o sea, aquí no hay ninguna duda de lo que está diciendo. Atribuye una capacidad o una cualidad a Dios, porque yo Jehová no cambio. ¿Qué doctrina es la que encontramos aquí o qué enseñanza es la que sacamos? ¿Serían los atributos de Dios, pastor? ¿Cómo se llama ese atributo? Que es inmutable. Totalmente. Así de claro, Dios es inmutable. No Dios, cambia, la palabra inmutable es no hay cambio, no hay que no cambio, cambia, no cambia Dios. ¿correcto? Entonces, cuando dice, porque yo Jehová no cambio, sencillamente nos está hablando de la inmutabilidad de Dios. Cuando decimos inmutabilidad, ya estamos aplicando la doctrina a, a esta frase, porque es clara, aquí no hay ninguna duda, esta es una verdad, porque yo Jehová no cambio. Está hablando de Dios, está hablando de un atributo y no hay más, ¿correcto? Y lo que nos dice la hermana, Juan 4:24, Dios es espíritu, ¿correcto? Aquí no hay mucho que pensar, ¿verdad? Sencillamente, Dios no posee cuerpo. No hay un cuerpo que Dios tiene. No tiene cuerpo. Dios es espíritu. Y esto lo dice directamente, ¿verdad? Son palabras del mismo Jesús. En la conversación que tiene con la mujer samaritana, le explica que Dios es espíritu y los que los adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad, ¿correcto? Entonces, aquí es donde encontramos doctrinas directas. Como digo, he puesto las que hablan de Dios, ciertamente, pero hay doctrinas directas sobre que puede haber de la iglesia, de los días finales, que son muy claras, ¿no? Y que tenemos que analizar, ¿correcto? Entonces, ¿cuándo son enunciados directos y explícitos? Cuando hay una enseñanza clara de una verdad acerca de Dios, de Cristo, del Espíritu y de todo aquello que tiene que ver con la fe. Todo aquello que tiene que ver con la fe. ¿Correcto? La segunda categoría es los enunciados indirectos o implícitos. Entonces, cuando decimos enunciados indirectos, quiere decir que hay doctrinas que se van a presentar de una manera indirecta e implícita. Quiere decir que no están claras, sino que están mediadas por una serie de palabras, pero que en el fondo tenemos que deducirla, tenemos que inferir, ¿verdad? Y muchas de las doctrinas han sido desarrolladas por medio de inferencias, ¿correcto? En Marcos 1:31 dice, entonces él se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente se le pasó la fiebre y les servía. Aquí estoy hablando de un milagro que hace el Señor a la suegra de Pedro. Las malas lenguas dicen que lo que quería el Señor era castigar a Pedro, pero no es así. La realidad es que él quería sanar a la suegra de Pedro, porque estaba enfermita, ¿correcto? Entonces estaba con una fiebre muy alta. Si ustedes ven el texto es interesantísimo, porque decía que tenía una gran fiebre. Y hay que ver que en el pasaje que se encuentra bueno, este está en Marcos, pero en Lucas dice el pasaje que habla de este milagro, que tenía una gran fiebre. Y lo digo pues, sencillamente porque Lucas era médico, ¿no es cierto? Era el médico amado que Pablo llama. Y él sabía lo que era una fiebre alta. Una fiebre alta puede producir la muerte. O sea, cualquier médico que conoce una fiebre que sobrepasa los 41, hay un grave peligro que colapsen los órganos, en fin.
Entonces, la señora estaba grave, la suegra de Pedro. Sin embargo, el Señor va y dice que va, inmediatamente la tomó de la mano, la levanta e inmediatamente le pasó la fiebre y comenzó a servir. ¿Qué vemos aquí? ¿Hay una enseñanza doctrinal aquí? ¿Directa? Indirecta. Atributo de Dios, pastor, la omnipotencia, Ajá, también. A ver, podríamos decir otras cosas también, ¿verdad? Sí, me parece bien lo que ha dicho el hermano, ¿verdad? Pastor omnipotente. Es omnipotente, tiene poder sobre la enfermedad. Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Por lo tanto, demuestra aquí que no es un ser cualquiera, ¿no es cierto? Es un ser que tiene poder, un poder de sanar la enfermedad, ¿no? Era reconocido como un sanador, ¿no? O sea, es el poder de Dios que actúa en Jesucristo, es Dios actuando sobre el cuerpo de una mujer a quien la libera de la enfermedad, ¿verdad? En Marcos 7, 14, 15 dice, llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Qué enseñanza doctrinal podríamos sacar acá? ¿No hay ninguna enseñanza, creen? pastor, podría ser que lo malo sale del corazón del hombre, pastor, podría ser. Allá. Muy bien. Por ahí va la cosa, por ahí va. ¿Y cómo se llamaría esa enseñanza? ¿Cómo se llamaría esa doctrina? La santidad, pastor. Ah, la santidad. Me parece que te has ido al otro extremo, hermanita, porque está hablando de lo que contamina. Tal como está ahí en el Evangelio, lo que contamina al hombre. ¿Qué enseñanza podría ser ahí? ¿Qué doctrina? Pastor, la maldad está dentro del hombre. La doctrina de Ah, la salvación. perdón, La doctrina de la salvación. ahí habla sobre la salvación. Oh, Pastor, la maldad está dentro del hombre. Ajá, yo creo que por ahí está la cosa, ¿no? La naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿verdad? El hombre es pecador y por su naturaleza actúa cometiendo pecados. O sea, su inclinación es el pecado. Por eso dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Nada externo me va a contaminar. Quiere decir, no me hace pecador nada externo. Pero lo que sale de mí quiere decir lo que ya hay dentro de mí, lo que está dentro de mí, eso es lo que contamina al hombre. ¿Correcto? Lo que ya existe en mí. Creo que es allí donde tenemos que pensar bien, ¿no? Es la naturaleza pecaminosa del ser humano. Esa naturaleza con la cual hemos venido y que se manifiesta sencillamente en nuestras actitudes, en nuestros actos. Por eso dice, de lo que sale, de lo que hay dentro, es lo que contamina. Entonces, aquí hay una enseñanza que puede sencillamente eh, relacionarse con la doctrina de la pecaminosidad humana, ¿no? Pecado humano. Ahora, las verdades
tanto las directas o las indirectas, se pueden encontrar en palabras, frases, oraciones, en párrafos o ilustraciones. Hay que tener cierta sensibilidad y tal vez una de las cosas que podríamos hacer es para ir, digamos, afinando la vista, es conocer las doctrinas que nos enseñan, ¿no? Las doctrinas acerca de Dios, del hombre, de la iglesia, de las cosas finales. Entonces ahí más o menos podríamos ya relacionar con mayor facilidad aquellas enseñanzas que vamos a ir encontrando en los textos a los que vamos a estudiar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Muy bien, procedimiento del método doctrinal. Hay que leer el texto varias veces. Yo creo que esto ya lo hemos hecho en todos, casi en todos los textos, en todos los métodos, perdón. Esto es una práctica común, o sea, un texto debe ser observado varias veces con detenimiento, de modo que podamos ir observando los detalles y a medida que vamos leyéndolo, vamos a ir encontrando ciertos datos que nos van a permitir tener mejor precisión, una mejor observación de lo que estamos buscando, ¿no? Y esto se realiza cuando leemos con detenimiento, con pausa, ¿verdad? Con reflexión. Aquí es donde dije que tal vez es necesario conocer ciertas doctrinas y ubicarlas en el texto. ¿Qué doctrinas se encuentran en el texto? Nos habla de Dios, nos habla de Cristo, nos habla del Espíritu. ¿Qué aspecto de la doctrina se ve, no? Está hablando de los dones que reparte el Espíritu, nos está hablando de la acción que realiza en la conversión del ser humano el Espíritu. En fin, hay que determinar qué doctrina y qué aspecto de la doctrina se está mencionando en este texto. Cuando tengamos ya algunas doctrinas, vamos a tener que elegir una doctrina limitando su temática. Si yo encuentro la fe, no voy a hablar de la fe solamente porque veo ahí la fe, ¿no? El justo por la fe vivirá, ¿no? La fe es muy amplia. Tendría que delimitarla para que pueda manejarla de una forma apropiada para un estudio, para una prédica, ¿no es cierto? Si hablamos de la fe, podemos hablar la fe que necesita el pecador o la fe que salva, ¿no? Entonces, cuando hablamos de limitar, es buscar elementos que restrinjan un poco el tema principal, ¿no? Que es la fe en relación al pecador, en relación a otros aspectos. 4. Relacione los pasajes del texto con la doctrina. Si leemos un texto, hay un contexto, ¿verdad? Hay un contexto. ¿De qué está hablando el pasaje? ¿No es cierto? Cuando vemos Romanos, prácticamente todo el libro de Romanos es un texto de la santificación, es un texto de la justificación, de la adopción, de la conversión, en fin, hay una serie de temas en las cuales tenemos que ver el contexto, de qué habla el pasaje para que esta doctrina tenga su lugar preciso. Hay que relacionar el pasaje con todo el texto que estamos leyendo, para no decir cosas sencillamente porque lo leímos pues en un texto de teología, ¿no? Sino tiene que salir del mismo pasaje que estamos estudiando. Utilice textos de apoyo para profundizar en su tema doctrinal. Si usted está hablando, vamos a decir, de la gracia, ¿verdad? Podemos ver que si usted está usando la gracia
como tema principal desde un punto de vista de la gracia incondicional o la gracia de Cristo para con su pueblo, en fin. Tenemos que usar ciertos materiales que nos pueden ayudar a tener una visión clara acerca de lo que es la gracia. Y para eso podemos recurrir a una buena concordancia, ¿verdad? A un diccionario bíblico, a una Biblia de estudio o a textos de teología que nos hablen acerca de este tema. Aquí sí es importante en este tipo de método utilizar con mucha precisión lo que son herramientas de apoyo, ¿no? Que son las más usadas, obviamente. Concordancias, diccionarios bíblicos, Biblia de estudios, textos de teología. De los que se van a dedicar a esta obra, al trabajo de la predicación, de la enseñanza, necesariamente deben de contar con estas ayudas, con estas herramientas. Y al final, que tenga ya todo bien ordenadito, tenga todo bien cuadrado, tiene que hacer usted un resumen con una aplicación práctica para usted. Como he dicho desde el comienzo, todos los métodos, la aplicación tiene que venir directamente a usted, como Dios le está hablando a usted. Usted no puede solamente querer estudiar para acumular conocimiento. Eso es bueno, ciertamente, ¿no? Pero para alguien que es un creyente, que va a enseñar, esa verdad la tiene que vivir. La verdad cristiana no solamente se enseña, sino tenemos que vivirla, tenemos que hacerla, tenemos que practicarla. Por eso generalmente he pedido que todos los estudios, y veo que muy pocos, algunos sí, cuando me hacen un resumen, me dan aplicaciones prácticas para sí mismos, ¿verdad? Es bueno también, claro, cuando es una prédica, hacer la aplicación para la congregación, para los que están escuchando, pero fundamentalmente tiene que haber una aplicación para mi vida, ¿verdad? En primer lugar. Y esto es importante. ¿Correcto? Entonces, estos procedimientos hay que mantenerlos y realizarlos. Método tipológico. Método tipológico. También es un método sencillo, no es un método muy complicado, y ustedes tal vez han escuchado a partir de ciertas enseñanzas o prédicas con respecto a la palabra tipológico. La palabra tipológico tiene que ver con un modelo que se corresponde con otro modelo que vamos a encontrar en las escrituras. La palabra tipo en el original significa figura o modelo, ¿no? Básicamente de esta perspectiva se ha tomado este nombre para describir lo que significa el método tipológico. ¿En qué consiste? Consiste, dice este método, en establecer la relación histórica entre determinados personajes, hechos o cosas del Antiguo Testamento con sus semejantes en el Nuevo Testamento. Quiere decir que hay dos hechos, dos personajes o dos cosas que vamos a relacionar. Una se va a encontrar en el Antiguo Testamento y la otra la vamos a hallar en el Nuevo Testamento. Estas, en alguna medida, se van a relacionar, ¿verdad? Para dar una enseñanza o para brindar una información que corresponda a la obra de Dios en Cristo, a la obra del Espíritu o a la obra
que realiza la iglesia. En fin, todas estas cosas que vamos a mencionar son importantes porque nos están hablando de una perspectiva de unidad. ¿Y por qué digo de una perspectiva de unidad? Porque tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se complementan de una forma única y especial. Y es porque Dios ya ha estado obrando desde el principio, ¿verdad? Para poder manifestarse en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto, no es de extrañar que hayan hechos, personajes, cosas que se relacionan de una manera muy especial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta relación, dice, corresponde al desarrollo de la revelación y tiene su fundamento en Dios, quien ha dispuesto los elementos. Quiere decir que es Dios mismo quien ha establecido esta correspondencia, esta semejanza entre estos tipos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se encuentran los tipos, es decir, los modelos base. Todos los modelos que encontremos en el Antiguo Testamento se le llaman tipos. En el Nuevo Testamento, el modelo o la semejanza que vamos a encontrar se le conoce como antitipo. No significa la negación, sino el complemento correspondiente, porque a veces usamos la palabra anti como si fuera algo que no corresponde o algo que es contrario, pero en este caso la palabra antitipo es la correspondencia con aquel que se llama tipo en el Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos el antitipo, es decir, el elemento que se relaciona tanto el tipo y el antitipo son realidades históricas que se corresponden. Quiere decir que son hechos, personajes o cosas que sucedieron dentro de la historia y que van a darnos un simbolismo o una significación muy especial. Procedimiento del método tipológico. Primero tenemos que determinar de su lectura si el personaje, hecho o cosa es un tipo o antitipo. ¿No es cierto? Obviamente, si nosotros leemos el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que vamos a encontrar ahí? ¿Un tipo o un antitipo? Tipo, pastor. ¿Ah? Tipo. En el Nuevo Testamento encontramos el tipo. Antiguo. En el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? ¿El tipo o el antitipo? En el Nuevo. Antitipo, pastor. Encontramos el antitipo. Y en el Antiguo Testamento encontramos el tipo. Entonces, vamos a buscar allí si es que hay un tipo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Pedro dice, ¿no? Y Jesús es el postrer Adán, ¿o no? Es lo que dice Pablo, ¿no es cierto? Entonces, si Jesús es el postrer Adán, está usando a Adán como ¿qué? Como un Tipo, y a Cristo como un Antitipo. antitipo. exactamente. Ahí estamos identificando quién es el tipo, Adán. ¿Quién es el antitipo? Cristo. Porque dice que Adán, ¿verdad? Es el que corresponde a Cristo, ¿no? Mediante una concordancia verifique si se da la analogía. Vamos a buscar en una concordancia los pasajes que nos hablen acerca de Adán y de su relación que tiene con Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Adán fue la cabeza
de ese pacto que hace Dios con Adán, pacto de obras. Y por causa de él, por causa de un hombre, todos pecamos, ¿no es verdad? Como dice Romanos. Sin embargo, por la gracia de Cristo, todos hemos sido vivificados, todos hemos sido salvados. Quiere decir que en este caso el tipo viene a ser el representante del pacto que, que no se cumple, el pacto que realmente falla en cumplir con lo acordado, pero en Cristo es la cabeza de otro pacto o del nuevo pacto en la que Él sí cumple, ¿verdad? Todos los requerimientos que Dios ha hecho a Cristo. Entonces, entre Adán y Cristo hay una relación de que ambos son cabeza de pactos que ante Dios se exige el cumplimiento, en la cual Adán no cumple, pero que Cristo sí cumple. Entonces, podríamos entonces hacer una verificación de esta relación entre Adán y Cristo como cabeza de los pactos, como lo dice en Romanos. Entonces, identificar la correspondencia principal de ambos, ¿no? ¿Qué es esta justamente, no? Que ambos son cabeza de pacto. Pueden haber otros tipos de relación que los identifique, pero esta sería la principal. Podríamos también y deberíamos analizar otros pasajes que tocan la semejanza y ver sus detalles. Si vemos que hay otros pasajes en los cuales se relaciona a Adán con Cristo, en el texto que tenemos, podemos ver cuáles son sus características, cuáles son sus alcances, o si dicen algo distinto o algo nuevo que puede también abonar a nuestro estudio, porque puede haber pasajes que tienen que ver en esta semejanza entre Adán y Cristo. Y al final hacer un resumen y apliqué de forma personal las enseñanzas encontradas. Esto es importante, ¿no? ¿Qué significa que Cristo sea ahora el representante de este nuevo pacto, ¿no? Para mí, ¿qué significa? ¿Qué valor tiene ahora en mi vida que Él sea el representante ante Dios de este nuevo pacto, ¿no? Que Cristo hace con Dios y con su pueblo. En fin, este es el procedimiento. Y como estos hay una serie de tipologías, ¿verdad? Hay una serie de tipologías cuando se habla de, de la propiciación o del propiciatorio, ¿no? Ustedes saben que el propiciatorio era la tapa que cubría el arca del pacto, ¿no? Y a esto le llamaban el propiciatorio porque ahí se derramaba la sangre de los animales que eran sacrificados y que en ese lugar se entraba en el día del Yom Kippur o el día de la expiación para, para el perdón de los pecados del pueblo. Entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, se cambiaba sus ropas, se ponía unas prendas más sencillas y entraba primero para ofrendar con sangre por sus propios pecados, porque era un mediador, pero era un mediador también con pecado, y luego entraba con la sangre por el pueblo, ¿verdad? Y este era el lugar del propiciatorio, el lugar, digamos, donde se mostraba el sacrificio que se daba, ¿no? Y Cristo es la propiciación, es el sacrificio por nuestros pecados, es aquel que es ofrendado ante Dios como el sacrificio por nuestros pecados. Y ahí vendría a ser también un antitipo, el propiciatorio, ¿no?
desde el punto de vista en el Antiguo Testamento y Cristo el antitipo del propiciatorio. Muy bien. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Amén. Amén. Sí. Muy bien. Bien, hermanos, vamos a tener 15 minutos, porque no quiero demorar mucho tampoco, para hacer una revisión. Ustedes van a hacer una revisión de sus notas que han tomado asiduamente, detalladamente de las clases, porque terminando esos 20 minutos vamos a dar la prueba. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí. el examen, ¿cómo va a ser? ¿Usted no, o sea, va a preguntar o lo va a enviar en Word? Ahorita yo lo voy a presentar en Word aquí. Ustedes lo escriben, lo desarrollan, inmediatamente que termina me lo envían al WhatsApp. Me Ah, ya. mandan una foto y me lo envían. Y voy a decirles que los que estén con la cámara prendida, solamente los que tengan la cámara prendida tendrán eh, una, una ventaja de 2 puntos. Los que tengan la cámara apagada no tendrán ninguna ventaja. Ujú. Amén. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, por favor, yo les ruego que revisen sus notas, porque el mensaje, el examen es fácil, ¿no? Pero no quiero que se sorprenda ninguno, por favor. Muchos de ellos es de práctica, ¿no? Entonces, por favor, si fueran tan amables, pueden empezar a hacer una revisión. ¿Alguna pregunta? ¿Perdón? Pastor, una consulta. ¿A qué se refiere nuestros exámenes? ¿Recién nos va a llegar al correo o algo así? Yo lo voy a poner en la pantalla, hermanita. Yo lo pongo en la pantalla y ustedes van a copiar las preguntas y lo van a desarrollar. Terminan, inmediatamente me mandan el pantallazo, me mandan la foto y aquí lo vamos a revisar. Pero es ahora. ¿Alguna pregunta, hermana? Profesor, disculpe, ¿va a ser, o sea, la pregunta lo podemos poner en nuestro Word o tiene que ser en una hoja aparte? Hermana, usted póngala donde quiera, porque igualito me la va a enviar en una foto. Yo no tengo ningún problema. Con tal que sea legible y lo pueda leer en mi WhatsApp, no hay problema. No sé cuál es el método que usted utilice. Si gusta, lo manda a mi correo, pero si es en el WhatsApp, más rápido, ¿no? Lo puede escribir en un papel, le tomo una foto y me lo envía, ¿no? ¿Alguna pregunta, hermanos? Break, break. Pastor, ¿las Sí, preguntas van a ser de clases de hoy día, pastor, o las clases anteriores también? de todas.
¿Cuánto tiempo tenemos, pastor, para resolver las preguntas? Tal vez 1 hora. Está bien. Más que suficiente, creo. Empezó el break, pastor, todavía. Si gusta, pueden tomar el break. Les voy a dar después del break 15 minutos, nada más. Ya, gracias. Ya, pastor, voy a salir un ratito. Ya.